Si ahora mismo no te rinde el dinero, no tienes pareja, te sientes agobiado o agobiada, o simplemente tu vida no fluye, pues es posible que presentes o estés presentando un bloqueo que se denomina fidelidad familiar. La fidelidad familiar es un pacto inconsciente que se establece con un miembro de la familia o con toda la familia. De modo que, para que sepas si sufres este tipo de pacto, te invito a ver esta cápsula de conciencia, donde te mostraré con unos ejemplos muy claros los síntomas que manifiestan este bloqueo. El primero es si sientes miedo a decepcionar a un miembro de tu familia. Y para identificar este síntoma, te hago la siguiente pregunta. ¿Estás buscando con frecuencia la aprobación, la aceptación o el reconocimiento de alguien en tu familia? Si te sorprendes buscando llenar esos vacíos y dejas de hacer las cosas que verdaderamente deseas o quieres hacer, este es un síntoma claro de que pretendes ser fiel a esta persona. Como ejemplos de este caso tenemos personas que dejan de cumplir algún sueño o algún deseo, las que no manifiestan sus preferencias sexuales como la homosexualidad o la bisexualidad, las que permanecen trabajando en algo que no quieren o no desean, también aquellas que esconden una relación sentimental y en general aquellas personas que dejan de hacer o ocultan cosas que no van a gustar o que su familia las va a reprochar. El segundo síntoma es repites las historias familiares. Y aquí te tengo que apuntar algo. Es normal que se repitan las historias familiares, pues tenemos información común. Es decir, información que se transmite de padres a hijos y de manera sucesiva. Sin embargo, aquí estamos hablando de esas historias donde existe conflicto, de situaciones que ocasionan frustración e insatisfacción. Por ejemplo, si en tu familia hay muchos médicos y tú también lo eres, pues muy bien, parece una historia buena. Pero resulta que si te sientes frustrado o frustrada porque en realidad querías ser bailarín o bailarina, entonces es un síntoma de este bloqueo. Otro ejemplo de fidelidad familiar es cuando un hijo de un padre maltratador también maltrata. Y si sufres de maltrato, aquí arriba te dejo un video para ayudarte a superarlo. Continuando con el ejemplo, la historia se repite por fidelidad familiar cuando el hijo quiere ganarse esa aprobación de ese padre maltratador, tal como sucedía en el caso de la película Color Púrpura. Es muy buena y te la recomiendo si no la has visto. Este tipo de hijo que te comento lo representa el papel de Albert, para que sepas si te ves la película. Ciertas historias se repiten por este pacto inconsciente, es decir, por una información que obliga a algún o a todos los miembros de la familia a hacer o pensar de cierta manera para no ser rechazados o desaprobados o incluso repudiados. El tercer síntoma es no encuentras pareja. Esta es una de las causas para no encontrar pareja, aunque no es la única. Y para ilustrarte este caso, te doy un ejemplo de una de mis sesiones. Resulta que esta mujer vino a la sesión
porque quería encontrar pareja. Y pese a que tenía 40 años, nunca había convivido con nadie, con ningún hombre, ni siquiera una semana. Lo cual me llamó mucho la atención y me fui a revisar lo que sucedía en su historia familiar. Allí encontramos algo muy llamativo. Solo había un hermano casado y que tenía un hijo, en una hermandad de 5 hermanos. 2 de ellos estaban solteros, o sea, de los 4 que quedaban, y los otros 2 eran clérigos. De tal manera que, estudiando el transgeneracional de esta mujer, y si no sabes qué es el transgeneracional o quieres más información, aquí abajo en la descripción te dejo detalles para que revises esta información. De modo que me di cuenta de que había un programa de no tener hijos, descendencia. De ahí que algunos fueran célibes y no se podían casar. ¿Te das cuenta? En este estudio pude determinar que había una abuela con un gran número de hijos. Había tenido 19 hijos, imagínate. Y posiblemente sufrió un gran estrés por esta razón. Entonces, claro, en las siguientes generaciones se registró un drástico recorte de descendientes. Esta es la ley de la compensación, pero ten en cuenta que esto es inconsciente. Como puedes observar, aquí existe un bloqueo de fidelidad familiar, pues el pacto era no tener hijos. Y ahora mismo te estarás preguntando, ¿cómo se podrá cancelar ese pacto? Pues te respondo. Lo primero es tomar conciencia, algo que espero estés haciendo con estos síntomas que te estoy dando. El cuarto síntoma es reparar con la profesión. Cuando se escoge la misma profesión que alguien tiene o tuvo de la familia sin tener las actitudes, y escucha bien, o sin querer, es un síntoma de que se está reparando. Y ahora mismo aquí arriba te dejo un video para que sepas de qué se trata la reparación si te interesa saber más. Recuerda que en el primer síntoma te di un ejemplo de la fidelidad familiar con la profesión por miedo al rechazo. Pero ahora lo que vamos a ver es que hay una diferencia con ese punto, y es que aquí se repara con la actividad profesional. Y te explico con el mismo ejemplo del médico. En este síntoma, el hijo puede llegar a convertirse en un médico por otra causa, como por ejemplo que la madre ostenta una enfermedad que lo afecta a él o que lo afectó cuando era niño. Y así se repara ese sufrimiento con la profesión. Y te doy más ejemplos para tu claridad. Aquel profesor o profesora que busca enseñar porque su madre tenía una frustración porque no pudo estudiar. Aquel físico o matemático que presenta mucho vacío de padre y entonces compensa este gran vacío con una estructura, creando una estructura a través de los números. También aquella costurera que quiere unir, comillas, la relación de sus padres. Formas de reparar con la profesión. Pero que sepas que no siempre se repara con la profesión. Y te doy una manera de saberlo. Y es si la profesión no da dinero suficiente para poder vivir. Asimismo, si la profesión absorbe gran parte del tiempo de tal manera que se pierde la familia o el hogar, los amigos y no se tiene vida social. En conclusión, existe un bloqueo de fidelidad familiar cuando se repara, y se repara si la persona trabaja mucho y esto no le da
el dinero suficiente. La reparación conlleva consigo una gran herida emocional. El quinto síntoma es la pobreza por lealtad. Resulta que existen familias donde todos los miembros son pobres o sufren por falta de dinero o escasez. Aquí hay un pacto de pobreza, lo cual puede suceder porque haya existido un ladrón, un avaro, un corrupto. También porque haya habido una quiebra económica y se haya quedado en la pobreza absoluta. En todo caso, se trata de algo que la familia busca compensar. Y esto puede suceder por culpa o por miedo a perder, castigándose inconscientemente, repito, mediante la pobreza. ¿Ves hasta dónde se puede llegar? Este síntoma también se refleja cuando la persona se siente en la obligación de proteger económicamente a algún miembro de la familia. Es decir, cuando hay una persona, un miembro de la familia que está necesitado o siempre está necesitado, que es víctima o se encuentra enfermo. En resumen, a algún miembro de la familia que hay que cuidar y darle, aunque el bloqueo se manifiesta si te sientes obligado o obligada a proteger y cuidar a esta persona. Pues se da el caso de personas discapacitadas y que son menester de toda la familia. Esto es lógico. Así como lo contrario, alguien que no le sucede absolutamente nada, pero que todos sienten la necesidad de darle. ¿Has visto esto en alguna oportunidad? Que sepas que en ambas situaciones lo que se debe chequear es esa sensación de tener que o de sentir esa obligación con estrés. Entonces, como ves, esta es la diferencia, porque si observas en la mayoría de familias existe este tipo de persona. Como puedes observar, este bloqueo es algo que te inhibe, te impide vivir de la manera que tú quieres. Te sientes presionado o presionada a cumplir con algo y esto se refleja en sensaciones como tengo que hacer esto, tengo que decir esto, no, mi familia no se puede enterar de esto, no se puede dar cuenta, que nadie sepa qué, etcétera, etcétera. Este es un bloqueo que condiciona tu libertad física y emocional. Y espero que si ostentas este bloqueo, puedas tomar conciencia con esta cápsula que te estoy dando, lo cual te va a permitir liberarte y vivir la vida que tú mismo elijas, de modo que puedas gozar de mayor bienestar, libertad y equilibrio emocional. Déjame saber en los comentarios si te aportó esta cápsula. También te invito a suscribirte a nuestro canal para que te mantengas en conciencia y sigas creciendo y sanando emocionalmente. Nos vemos en la siguiente cápsula de conciencia. Feliz y consciente día.